Había una vez una cabra que, contra todo pronóstico, decidió postularse para ocupar el cargo de alcalde en una pequeña comunidad y, sorprendentemente, logró salir victoriosa en las elecciones. La historia de esta cabra no es un simple chiste o una anécdota divertida, sino que forma parte de una tradición peculiar en un lugar donde las sorpresas y las rarezas parecen ser la norma. Un sitio cuyo nombre y detalles permanecen en el anonimato en muchas ocasiones, y que, en ocasiones, desaparece de los mapas del mundo sin dejar rastro. ¿Suena a ficción? Para nada. Esto es una realidad que sucede en un rincón remoto y casi olvidado del planeta, una tierra que combina de manera magistral elementos insólitos con paisajes de una belleza impresionante. Un territorio donde lo extraordinario es la regla y lo cotidiano. Una nación insular cuya historia y cultura parecen sacadas de un relato de fantasía. En este lugar, los buscadores de emociones extremas saltan en paracaídas por puro entretenimiento, disfrutando de la adrenalina que produce lanzarse desde alturas vertiginosas sobre un paisaje que, en su mayoría, permanece intacto, rodeado de una naturaleza salvaje y pura. Los residentes de esta isla utilizan un lenguaje que podría considerarse vulgar en otros contextos, empleando signos de puntuación como si fueran palabras, y su forma de celebrar la Navidad está más asociada con el sol radiante y la calidez tropical que con la nieve y las tradiciones invernales que conocemos en otros países. Aquí, las ovejas parecen gobernar el territorio, en una especie de monarquía rural, mientras los vientos soplan con una furia que pone a prueba la resistencia de quienes habitan en estas tierras. La valentía y el carácter fuerte de sus habitantes se evidencian en la forma en que eligen a sus líderes, que en realidad son dioses cabríos, símbolos de poder y autoridad en una cultura que rinde tributo a estas criaturas con una devoción que raya en lo místico. Este país, sin duda alguna, está entre los lugares más extraños y fascinantes del planeta, un rincón donde la realidad supera a la ficción y donde cada día trae nuevas sorpresas y enigmas por descubrir. La pregunta que todos nos hacemos es si realmente existen todos estos hechos o si, simplemente, son una serie de historias y leyendas que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo, alimentadas por la imaginación de sus habitantes y visitantes. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que en esta pequeña nación insular hay al menos 15 datos sorprendentes que prueban, sin lugar a dudas, que esta tierra es diferente a cualquier otro lugar en la Tierra, un universo en miniatura lleno de maravillas y peculiaridades. El número 15 de esta lista, por ejemplo, nos lleva a una historia verdaderamente insólita. ¿Cuándo y cómo se convirtió una cabra en el presidente no oficial de esta comunidad? La respuesta es tan sorprendente como la idea misma. En uno de los episodios más extravagantes y divertidos de la historia de este país, una cabra, que en realidad no era más que un animal de granja, logró convertirse en una figura pública y en un símbolo de la resistencia y el espíritu comunitario. Este animal, apodado el presidente, alcanzó la fama tras ser elegido de manera no oficial en las elecciones del pueblo de Wangamamona, un asentamiento remoto y aislado que en 1989 decidió declararse república como una forma de protestar de manera lúdica contra los cambios en las fronteras regionales. Desde ese momento, los habitantes de la zona comenzaron a celebrar cada año unas elecciones simuladas, en las que participaban desde perros hasta humanos, y en ocasiones, incluso, una cabra lograba ser elegida como líder por un día. El presidente cabra asumía su cargo con un entusiasmo que parecía no tener límites y rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos entre los residentes, que disfrutaban de la peculiaridad de tener a un animal en cargo, aunque solo fuera simbólicamente. Sin embargo, la historia no terminó allí. En algún momento, esta cabra fue suspendida de su cargo porque, en su afán de protagonismo, comenzó a masticar documentos oficiales y a causar ciertos trastornos en el funcionamiento del gobierno local. A partir de entonces, las festividades del Día de la República en ese lugar se transformaron en eventos de gran escala, que atraen a miles de turistas de diferentes partes del mundo, todos ansiosos por conseguir un sello en su pasaporte que certifique su visita a esta tierra de locos y encantadores personajes. La celebración se ha convertido en una tradición que refleja el espíritu lúdico, la creatividad y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a esta nación insular. No es solo una broma, a pesar de su tamaño, que apenas alcanza unos pocos millones de habitantes, Nueva Zelanda continúa siendo una nación que, en muchos aspectos, desafía las convenciones y las expectativas globales.
La historia de este país está llena de anécdotas y hechos que reflejan su carácter único, uno que se ha consolidado a través de los años, incluso en los detalles más insólitos y en los aspectos más cotidianos de su cultura. Por ejemplo, existen nombres propios que, con el tiempo, se han convertido en verdaderas leyendas, y que, aunque puedan parecer exagerados o incluso absurdos, en realidad representan la libertad creativa y la autoexpresión de su gente, que no teme desafiar las normas establecidas. Entre estos nombres, algunos han llegado a ser tan largos que parecen sacados de una novela mitológica, con un carácter casi legendario. Uno de estos nombres, que en algún momento fue considerado demasiado problemático para su uso oficial, fue modificado, recortado y ajustado en varias ocasiones, hasta que finalmente fue aceptado en documentos legales y registros oficiales. Sin embargo, la voluntad de mantener esa originalidad no decayó, y la gente de allí siguió defendiendo su derecho a expresarse sin limitaciones, manteniendo vivo ese símbolo de libertad. La historia de este nombre, reconocido por el libro Guinness de los récords como el más largo jamás registrado oficialmente, ejemplifica cómo la identidad y la creatividad pueden desafiar incluso los límites más estrictos de la conformidad social y administrativa. Aunque a primera vista pueda parecer una escena sacada de una comedia o una sátira, la realidad de esta historia revela mucho sobre la cultura de un lugar donde el individualismo y la autoexpresión están profundamente arraigados. La pregunta que surge es, ¿por qué alguien debería conformarse con las reglas convencionales? ¿Por qué no aspirar a convertirse en una verdadera leyenda, como John Smith, pero en una versión única y personal? La respuesta parece ser que, en esta parte del mundo, la historia y la identidad se construyen en torno a esa búsqueda constante de distinguirse, de dejar una huella indeleble en el mundo, por pequeña que sea. Este fenómeno, en realidad, forma parte de un relato más amplio sobre un país que, en muchas ocasiones, parece estar en una especie de limbo geográfico, siendo borrado repetidamente de los mapas mundiales sin que exista una guerra, una catástrofe o una disolución física que justifique esa desaparición. Es un silencio constante, una ausencia que se repite una y otra vez, dejando a Nueva Zelanda fuera de las representaciones tradicionales en libros, globos terráqueos, mapas y hasta en exposiciones museísticas. La frecuencia con la que esto sucede es tan alta que los propios neozelandeses han llegado a convertir esa situación en una especie de broma nacional, una especie de ironía compartida que, en cierto modo, refleja su percepción de ser ignorados o pasados por alto en el escenario mundial. Este asunto ha sido tan recurrente que incluso ha llegado a convertirse en una especie de símbolo de su identidad colectiva. La situación ha sido tan frecuente y tan reconocible que diferentes marcas internacionales, organizaciones globales y empresas de renombre han cometido errores similares, dejando a Nueva Zelanda fuera de sus mapas publicitarios, materiales visuales y campañas promocionales. La ironía fue tan grande que, en un momento dado, una publicación viral en la plataforma Reddit titulada "Mapas sin Nueva Zelanda" generó una avalancha de ejemplos y testimonios. Muchos de estos ejemplos provenían de marcas conocidas y de instituciones de gran alcance, evidenciando que la problemática no era casual, sino un patrón de olvido que repetidamente se manifestaba en diferentes contextos. La situación alcanzó tal grado que el gobierno, en un intento de remediar la situación y con sentido del humor, lanzó una campaña turística que llevaba como lema, "Pon a Nueva Zelanda en el mapa". La campaña contó con la participación de celebridades, incluyendo al actor Rhys Darby y a la primera ministra Jacinda Ardern, en una especie de acto simbólico para llamar la atención sobre esa invisibilidad geográfica. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las desapariciones continuaron ocurriendo, y en el año 2023, incluso el informe climático de las Naciones Unidas pasó desapercibido en los mapas y referencias oficiales que incluían a Nueva Zelanda. La razón detrás de esta invisibilidad no es difícil de entender para muchos observadores. La ubicación del país, en la esquina inferior derecha de la mayoría de las cartas y mapas, facilita que sea fácilmente excluido o pasado por alto. Otros argumentan que esta situación refleja un sesgo más profundo, una preferencia inconsciente en favor de las naciones del hemisferio norte, que dominan los materiales visuales y los recursos informativos a nivel mundial. De cualquier modo, en muchas culturas y comunidades, existe una palabra que, aunque común y cotidiana, lleva consigo un peso emocional y comunicativo muy particular.
Es una expresión que se puede escuchar en conversaciones informales, en el ámbito laboral, e incluso en discursos políticos o parlamentarios. En el pasado, un exdiputado llamado Konya Jaravira la mencionó en una transmisión en vivo, asegurando con convicción que esa es precisamente la palabra que todos usan en su entorno, y, sin duda, tenía razón. Esa expresión no se emplea por su efecto impactante o para sorprender a los oyentes, sino que funciona como un recurso para transmitir emociones de manera más genuina y directa. Ya sea para mostrar ira, alegría, sarcasmo o simplemente para reforzar una idea, esta palabra se ha convertido en una forma peculiar de expresión emocional. Según un estudio realizado en el año 2020, se ha comprobado que los neozelandeses, especialmente los jóvenes, utilizan esta palabra con una frecuencia notablemente mayor que en la mayoría de los países de habla inglesa. La razón de ello radica en que los estándares de transmisión y comunicación en Nueva Zelanda son mucho más relajados, permitiendo que las personas expresen sus sentimientos de manera más abierta y sin tantas restricciones. La censura en los medios de comunicación en esta región es claramente más débil, en comparación con otras áreas más conservadoras del mundo, lo cual favorece un discurso más franco y auténtico. Para los habitantes locales, esta expresión no suele considerarse un insulto, sino más bien una manifestación de sinceridad, una manera de mostrar que no hay dobleces en su discurso y que lo que dicen refleja realmente su estado de ánimo o su pensamiento en ese momento. De hecho, algunas organizaciones dedicadas a la salud mental han llegado a utilizar esta misma palabra en campañas y programas destinados a abordar temas importantes relacionados con el bienestar emocional y la honestidad en la comunicación. Sin embargo, a pesar de la cultura relajada que caracteriza a Nueva Zelanda, el contexto en el cual se emplea esa expresión sigue siendo fundamental. La cultura local valora mucho el respeto y la tonalidad en el discurso, por lo que, aunque la expresión pueda ser común en ciertos círculos, no significa que se pueda usar en cualquier situación sin considerar el momento o las personas presentes. Es por ello que no resulta extraño escucharla en lugares tan cotidianos como un supermercado o en una ruta turística, ya que en este entorno la comunicación suele ser más directa y sin rodeos. En un mundo donde el lenguaje a menudo toma curvas inesperadas y se enriquece con matices y sutilezas, los kiwis, como se llaman a los habitantes de Nueva Zelanda, prefieren ir al grano. Se expresan con sinceridad, sin filtros ni ceremonias, hablando con honestidad desde el corazón. Tal actitud refleja una cultura que valora la transparencia y la franqueza, incluso en las conversaciones más simples. Y quizás esa misma sinceridad tan característica de su forma de comunicarse sea uno de los aspectos que hacen a Nueva Zelanda tan especial, un lugar que combina una naturaleza impresionante con una manera de vivir y entender el mundo que resulta auténtica y sin artificios. Pasando a otro aspecto que destaca en la identidad de esta nación, nos encontramos con que Nueva Zelanda es conocida por ser uno de los países más remotos y aislados del planeta Tierra. De hecho, muchos consideran que no hay lugar en el mundo tan alejado de todo como este archipiélago en medio del Océano Pacífico. A tal punto llega su aislamiento que incluso Google, con toda su tecnología y capacidad de análisis, tiene dificultades para determinar quiénes son sus vecinos o cuáles son sus límites exactos en esa vasta extensión oceánica. Situada a más de 2.000 kilómetros del continente más cercano, que es Australia, Nueva Zelanda se encuentra en un punto tan remoto que su distancia a Asia, África o América parece equivalente a la distancia entre planetas en otros sistemas solares. En tiempos pasados, los marineros y exploradores solían referirse a ella como Novaya Zelanda, un nombre que significa Nueva Zelanda en ruso, y que reflejaba la percepción de un lugar que parecía el fin del mundo. Los antiguos mapas de los cartógrafos europeos, muchas veces, no incluían a Nueva Zelanda en sus planos, ya que la consideraban tan inaccesible y remota que preferían omitirla por completo por negligencia o por desconocimiento. Para ellos, parecía simplemente una tierra tan alejada que no valía la pena representarla en sus mapas. Esa lejanía, sin embargo, no se percibía como un vacío o una carencia, sino que más bien se convirtió en una fortaleza. Lo que a simple vista podía parecer una desventaja, como el aislamiento, se convirtió en una característica que Nueva Zelanda aprovechó para mantener su entorno natural casi intacto. La lejanía y el poco este es un alambre muy delicado, similar a ese que usan los agricultores en zonas rurales para remendar todo tipo de objetos,
porque en aquellos tiempos no había muchas opciones ni recursos disponibles para buscar ayuda o soluciones externas. La misma idea de que en un país tan alejado del resto del mundo, la distancia física también deja una marca indeleble en la forma en que se relacionan socialmente y en cómo se desarrolla su cultura. La diferencia en las zonas horarias es tan marcada, que los neozelandeses suelen bromear diciendo que viven en el futuro, ya que sus horarios y tendencias llegan a este rincón del planeta con retraso, o en ocasiones, ni siquiera alcanzan a llegar. Sin embargo, esta separación geográfica fue precisamente lo que permitió que Nueva Zelanda desarrollara un ritmo y una voz únicos, que se distinguen claramente en el escenario mundial. En un mundo cada vez más obsesionado con las conexiones instantáneas y la comunicación en tiempo real, este país orgullosamente mantiene su distancia, valorando esa independencia y esa forma de ser que lo hace diferente. No me refiero a que se queden atrás en avances o en modernidad, sino que conservan una belleza particular en su soledad y en su carácter introspectivo, que resulta profundamente significativa. La cultura neozelandesa no busca imitar lo que sucede en otros lugares, sino que ha construido su propia identidad, en la que la distancia, en muchos sentidos, resulta una ventaja. La idea de viajar a través de estos hechos sorprendentes sobre este país tan singular solo puede enriquecernos y mostrarnos aspectos que quizás no imaginábamos antes. En el puesto número 10, encontramos una característica que define profundamente a las mujeres de Nueva Zelanda: su valentía para dar el primer paso. ¿Qué sucede si una mujer, caminando con confianza y sin miedo, se acerca a un hombre en un bar? Aquí, en esta nación, las reglas del romanticismo no solo cambian, sino que se invierten, y la iniciativa femenina no solo es aceptada, sino que se considera natural y bien vista. Es completamente normal que una mujer inicie una conversación, invita a una cita o muestre interés sin que eso sea visto como algo inusual o fuera de lugar. Esta actitud no responde a una moda pasajera ni a una tendencia urbana, sino que forma parte de una confianza cultural profundamente arraigada en la sociedad neozelandesa. Esa confianza proviene de un hecho histórico muy importante en la historia del país. Nueva Zelanda fue el primer país en el mundo en otorgar a las mujeres el derecho al voto, en el año 1893, mucho antes que muchas otras naciones. Esta fundación progresista fue la base sobre la cual se construyó una sociedad mucho más igualitaria, con redes sociales y estructuras que promovieron la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos. En este contexto, no se esperan pistas o señales para que ellas actúen, simplemente actúan con naturalidad, ya sea en aplicaciones de citas o en la vida cotidiana. La iniciativa femenina aquí no solo es normal, sino que se fomenta y se respeta plenamente. Además, los habitantes de Nueva Zelanda creen firmemente que la pasividad solo puede confundir o alejar a las personas, en lugar de atraerlas. La honestidad, el respeto y la claridad son valores fundamentales que sustentan estas actitudes, y esa misma sinceridad se refleja no solo en el ámbito del romance, sino también en la vida pública. Desde primeras ministras, como Jacinda Ardern, hasta pilotos, directoras generales, bomberos y otras profesionales, las mujeres en Nueva Zelanda ocupan roles activos, influyentes y sin ningún tipo de vergüenza o reserva. Incluso los turistas que visitan el país sienten que hay algo especial en la atmósfera, una autenticidad que se respira en cada interacción. Aquí no hay espacio para juegos ni engaños. Se valora la sinceridad y la transparencia como cualidades esenciales. En esta cultura, la franqueza no se confunde con dureza, sino que se convierte en una norma refrescante que invita a la confianza y a la apertura. Para quienes están acostumbrados a los roles tradicionales de género, esta actitud puede representar una verdadera revelación, una manera de entender que la iniciativa y la sinceridad no solo son aceptadas, sino que se esperan y se valoran. La iniciativa femenina aquí no solo es bienvenida, sino que además se anticipa y se fomenta activamente, creando un ambiente donde la igualdad y el respeto mutuo se viven en cada interacción cotidiana. Por otro lado, el país tiene una historia menos conocida, pero igual de interesante, que revela que las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. En Nueva Zelanda, hay mucho más que solo personas y cultura. Hay también una presencia imponente de ovejas.
Y es que, en este país, la población de ovejas supera con mucho a la, aunque los números relacionados con ciertos aspectos económicos y demográficos hayan mostrado una disminución en los últimos tiempos, la imagen que proyecta esta nación de manera simbólica y cultural no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo un icono reconocido y admirado en todo el mundo. La visión de vastos prados de un verde intenso, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, cubiertos por innumerables puntos blancos y esponjosos que parecen nubes en miniatura flotando sobre montañas de esmeralda, continúa siendo una imagen poderosa y memorable. En este paisaje, no es solo la agricultura tradicional la que predomina, sino que la cría de ovejas ha pasado a ser una verdadera fundación económica, una actividad que sustenta muchas de las exportaciones y que, además, se ha convertido en parte integral del carácter nacional. La lana, la carne y los productos lácteos provenientes de estos animales no solo alimentan a la población local, sino que también aportan significativamente a los mercados mundiales, permitiendo que las granjas de ovejas se extiendan por todo el territorio del país. En cualquier dirección que uno decida explorar, en pocos minutos se encontrará con una manada de ovejas cruzando lentamente la carretera, como si estas criaturas tuvieran pleno derecho de paso, como si pertenecieran a la misma tierra que las rodea. En cierto modo, esa percepción no está muy alejada de la realidad. Las ovejas se han convertido en parte de la identidad nacional, aunque no oficial, y se las encuentra en postales, souvenirs, esculturas e incluso en museos dedicados enteramente a la tradición de esquilad. De hecho, existe un concurso llamado Tijeras Doradas, que en un lugar emblemático llamado Mastertone, ha transformado la esquila en un deporte de velocidad. Los participantes compiten para ver quién logra quitar la lana en el menor tiempo posible, convirtiendo una tarea rutinaria en una especie de espectáculo. Sin embargo, más allá de la diversión y la competencia, la relación de las personas con las ovejas es mucho más profunda y significativa, reflejando un vínculo que ha perdurado a lo largo de los siglos. La cría de ovejas desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las primeras colonias y en la formación de los paisajes rurales, especialmente en la isla sur, donde la calidad de la lana neozelandesa sigue siendo reconocida a nivel mundial. No se trata simplemente de un asunto de cantidad, sino de herencia y tradición que se han transmitido de generación en generación. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la innovación, la imagen de vastos campos donde las ovejas pastan tranquilamente continúa siendo un orgullo nacional, un recordatorio del ritmo de vida pausado y de la resiliencia de su gente. Y, en medio de estos paisajes idílicos, se encuentra la ciudad de Wellington, la capital del país, famosa por ser la más ventosa del mundo. La fuerza de los vientos allí es tan intensa que, para disfrutar de un café, uno debe sostener la taza con ambas manos, y quizás también sujetar el sombrero para evitar que se vuelen. Wellington, ubicada en el extremo sur de la isla norte, en un rincón donde el mar de Tasmania se estrecha en el paso de Cook, parece una trampa para aventureros y amantes de los vientos fuertes. Las ráfagas superan los 60 km por hora, aproximadamente unas 37 millas por hora, soplando más de 180 días al año, y durante las tormentas, esos vientos alcanzan velocidades aún mayores, creando un escenario único y desafiante para sus habitantes. No es una simple brisa, sino un estilo de vida que se ha convertido en parte de la identidad de la ciudad. Los árboles crecen inclinados lateralmente, como si quisieran escapar del viento, y los peatones caminan con una tensión evidente, como si estuvieran escalando una montaña en lugar de simplemente recorrer las calles urbanas. Los residentes, con humor, suelen bromear diciendo que en Wellington hace tanto viento que incluso los paraguas se dan vuelta con facilidad, volando al aire con tanta frecuencia que ya se consideran un rito de iniciación para quienes llegan por primera vez. Sin embargo, a pesar del caos que puede parecer, Wellington se mantiene como una de las ciudades más queridas y admiradas de Nueva Zelanda. El puerto brilla con luz propia, las colinas que la rodean ofrecen vistas espectaculares, y las calles se llenan de cafés acogedores, librerías, espacios dedicados al arte y estudios de cine, que reflejan su carácter vibrante y creativo. Este núcleo de inspiración y creatividad es el corazón cultural del país, comparado a menudo con San Francisco, aunque con la diferencia de que aquí, además de las calles llenas de vida, soplan vientos huracanados y el café latte es aún más delicioso y la vida en este rincón del mundo exige mucho más que simplemente adaptarse,
requiere una mezcla equilibrada de flexibilidad, fortaleza y un sentido del humor que permita aceptar con gracia todas las sorpresas y desafíos que presenta. Los residentes de esta tierra, con una actitud abierta y valiente, están dispuestos a aceptar todo lo que la vida les ofrece, sin resistirse demasiado a sus imprevisibles vaivenes. Cuando la naturaleza decide mostrarse en toda su intensidad, no se trata simplemente de pasar desapercibido o de esconderse de las tormentas, sino de aprender a resistirlas, adaptarse a ellas y, en ocasiones, incluso bailar en medio de la tempestad. Porque en esta ciudad, con sus vientos que parecen querer arrastrarlo todo, la filosofía no es huir del clima hostil, sino enfrentarlo con valentía y alegría. Y si pensamos en un país donde saltar desde puentes y lanzarse en vuelos desde aviones no es considerado una actividad extrema, sino una parte natural de la vida cotidiana, entonces estamos hablando de un lugar donde la aventura y la adrenalina están en el ADN de sus habitantes. En este país, que ocupa una posición privilegiada en el imaginario mundial por su pasión por las emociones fuertes, saltar desde alturas peligrosas y lanzarse en paracaídas se ha convertido en una expresión de identidad nacional. Es una pasión que se vive con intensidad, casi como un himno cultural, en un rincón del planeta donde la búsqueda de emociones extremas es vista como una forma de vivir plenamente. Todo esto comenzó en 1988, cuando un intrépido empresario llamado A.J. Hackett inauguró el primer lugar en el mundo dedicado al paracaidismo comercial, que además era un restaurante, en el puente Kawarau, cerca de la ciudad de Queenstown. Desde aquel momento, el país se transformó en un centro mundial para los amantes de las emociones fuertes, un lugar donde cualquier persona con sed de adrenalina podía encontrar su dosis perfecta. Aquí, saltar en paracaídas desde una altura de 15.000 pies, sentir cómo la velocidad en una lancha rápida atraviesa un estrecho desfiladero a unos 85 km por hora, o realizar caminatas sobre glaciares, esquiar desde helicópteros, practicar rafting, deslizarse por tirolinas que cruzan bosques o descender por volcanes activos, son actividades que se ofrecen como parte del día a día. Y esto no solo atrae a turistas de todo el mundo, sino que forma parte del carácter de los propios habitantes, los kiwis, quienes desde pequeños crecen con una mentalidad que abraza el riesgo y la aventura. En las escuelas, los campamentos pueden incluir saltos desde acantilados y fiestas de cumpleaños en parques de aventuras aéreas, fomentando en los niños una actitud de exploración y valentía. La filosofía local es clara: pruébalo. Este principio impregna cada aspecto de la vida en esta nación, no por el riesgo en sí, sino por la búsqueda de una existencia llena de experiencias y de vivir intensamente. Los paisajes de Nueva Zelanda parecen haber sido creados especialmente para ser filmados en grandes producciones cinematográficas. Majestuosas montañas, crestas volcánicas, costas interminables y lagos de un azul profundo. Aquí, las tentaciones de entregarse a la aventura son irresistibles. La Agencia de Viajes Nacional se enorgullece en describir al país como la capital mundial de la aventura, y Queenstown, en particular, lleva con orgullo ese título, ofreciendo desde columpios que se lanzan en caída libre en cañones hasta tirolinas que atraviesan lagos alpinos en un espectáculo de adrenalina. Pero, quizás lo más sorprendente de todo es que muchas de las actividades consideradas extremas en otros lugares aquí son tan comunes que parecen parte de la rutina diaria. Saltar desde un acantilado en un lago glaciar o caminar por un sendero angosto con un precipicio de 30 metros de altura no son eventos extraordinarios, sino que, en realidad, son solo un martes cualquiera en Nueva Zelanda. La visión de sus habitantes sobre el riesgo y la aventura es tan natural que, para ellos, estas experiencias no representan un peligro, sino una oportunidad de vivir de manera auténtica y sin límites. Este país, en definitiva, está dispuesto a transformar por completo nuestra concepción de unas vacaciones tradicionales. Aquí, en lugar de los típicos regalos envueltos bajo un árbol, se disfruta del calor del sol abrasador, friendo una cena en la playa y celebrando la Navidad en pleno verano. Imagina la sensación de sentir la crema protectora en la piel, escuchar el romper de las olas, el canto de los cangrejos y el aroma de una barbacoa cocinándose en algún rincón cercano. En esta tierra, las festividades navideñas se viven en un verano que la Navidad, esa época tan especial del año, suele evocar en muchos la imagen clásica de una tarde fría junto a la chimenea, con una taza de cacao caliente en las manos y rodeados de adornos brillantes y árboles decorados con esmero.
Sin embargo, en lugares donde el clima es cálido, como en ciertas regiones del hemisferio sur, esa misma celebración adopta un carácter completamente distinto, transformándose en una experiencia llena de colores vibrantes, actividades al aire libre y una atmósfera de libertad y alegría que rompe con la tradición convencional. En estos lugares, no es raro que los festejos navideños comiencen con una sesión de surf en las olas del mar, disfrutando del sol y la brisa marina, en lugar de estar acurrucados junto a una chimenea con una bebida caliente. La diferencia en el clima y el entorno hace que todo se vea y se sienta diferente, desde la forma en que se decoran los hogares hasta las tradiciones que se celebran en la calle. En estas regiones, los árboles de Navidad, en lugar de estar adornados con guirnaldas de lana y luces cálidas, se colocan en temperaturas que rondan los 25 grados Celsius, permitiendo que las plantas verdes y las guirnaldas de flores frescas sean protagonistas en la decoración. Los postres tradicionales, que en otras culturas suelen ser pesados y calóricos, aquí se sustituyen por opciones más ligeras, como la pavlova, un postre que combina una base de merengue crujiente por fuera y suave por dentro, coronada con frutas frescas de temporada. Los niños disfrutan devorando esta delicia, mientras juegan con pistolas de agua en lugar de guantes de invierno, haciendo que la celebración sea una fiesta de colores y movimiento. La cena de Navidad en estos lugares no se centra en productos horneados y pesados, sino en una variedad de mariscos frescos y pavo, preparados con técnicas sencillas pero sabrosas, acompañados de ensaladas frescas y platos que se disfrutan al aire libre, bajo la luz del sol o las estrellas, con la brisa marina acariciando la piel. La figura de Papá Noel, en lugar de llegar en trineo, lo hace en barco, en moto acuática o incluso descendiendo desde un paracaídas, transformando la llegada del tradicional personaje en una auténtica fiesta de aventuras. La vestimenta típica también se adapta a esta realidad, camisetas y sandalias sustituyen los trajes pesados, y en lugar de campanas, se escuchan ukeleles que acompañan las celebraciones, con guitarras y cantos de playa que llenan el aire de música y alegría. A pesar de estos cambios, muchas tradiciones permanecen intactas. Es común que las familias se reúnan para ver películas navideñas ambientadas en la nieve, o que utilicen nieve artificial en las ventanas para crear un ambiente festivo, aunque en realidad el clima sea cálido y soleado. Estas versiones modernas y veraniegas de las festividades navideñas se estudian en las escuelas, donde los niños aprenden canciones que reflejan tanto el espíritu de invierno como el de verano, adaptando las letras y melodías para que encajen en su realidad tropical. Por ejemplo, las famosas campanas de Jingle Bells pueden transformarse en melodías que hablan de campanas bajo el sol, fusionando así la nostalgia de la Navidad con la libertad y alegría del verano. Este híbrido de sensaciones, que combina la magia del frío con la calidez del mar, resulta ser muy querido por los habitantes locales. Este tipo de Navidad, que muchos describen como inusual, se caracteriza por ser unas vacaciones en las que no se llevan zapatos, con arena bajo los pies y el sol en el rostro. Es un tiempo en el que las tradiciones se adaptan y evolucionan para ajustarse a un estilo de vida más relajado y cercano a la naturaleza. Y en medio de esta transformación, surge la pregunta, ¿cuál es el mejor país del mundo para disfrutar de la jubilación? La respuesta puede sorprender, pero hay un lugar que destaca claramente por sobre otros. Se trata de un país donde despertar cada mañana con vistas a picos montañosos cubiertos de nieve, mientras se disfruta de una copa de vino en la terraza de una bodega, o simplemente caminar por playas desiertas, sin prisas y en completa armonía con la naturaleza. Este escenario, que puede parecer de ensueño, es parte de la vida cotidiana en ese rincón del mundo. La calidad de vida en ese país es excepcional, con un aire limpio y fresco que llena los pulmones, niveles bajos de criminalidad y un sistema de salud confiable y accesible para todos. No solo se trata de paisajes hermosos, sino también de una espiritualidad genuina que ofrece una sensación de calma y durante las prolongadas y enriquecedoras vacaciones en Nueva Zelanda, uno no puede limitarse a simplemente contemplar los paisajes impresionantes o a asistir a los festivales que llenan estos escenarios de vibrante vida. La verdadera esencia de la experiencia reside en la profunda conexión que la naturaleza y la cultura local te ofrecen, creando un escenario donde cada rincón parece ser una obra de arte tejida en la misma tela del entorno natural. Aunque la atención de los visitantes suele centrarse en los majestuosos paisajes que adornan el país,
Es importante recordar que estos paisajes cobran vida y adquieren un significado aún más profundo durante las festividades tradicionales, las cuales aportan un brillo especial a la belleza del entorno. Por ejemplo, uno de los eventos más emblemáticos y enriquecedores es el Festival Matariki, que marca el Año Nuevo Maorí. Este festival no solo celebra el inicio de un nuevo ciclo lunar, sino que también es una ocasión para rememorar a los antepasados, compartir historias ancestrales, encender fuegos que iluminan la noche, y disfrutar de comidas tradicionales en un ambiente de renovación y esperanza. La celebración se llena de fuegos artificiales que iluminan el cielo, creando un espectáculo que combina la tradición con el espectáculo moderno, en un acto de unión y celebración comunitaria que llena de vida y significado a las noches neozelandesas. Otra manifestación artística que transforma la cultura en un espectáculo visual y sensorial es el Festival del Mundo del Arte Portátil en Wellington. Este evento convierte la moda en un escenario surrealista, donde los diseñadores y artistas muestran sus creaciones en un entorno que desafía las convenciones, invitando a los espectadores a sumergirse en un mundo de imaginación y creatividad sin límites. Sin duda, el verano en Nueva Zelanda se convierte en una estación de encuentros musicales memorables, con festivales como WM y vinos que reúnen a amantes de la música y el buen vino en paisajes que parecen sacados de un sueño, situados entre viñedos que se extienden hasta el horizonte, con vistas que alcanzan el Océano Pacífico. Las ciudades costeras, por su parte, se transforman en escenarios vibrantes repletos de aromas tentadores de la gastronomía local, procesiones con linternas que iluminan las calles, bailes tradicionales como el haka que llenan el aire de energía y pasión, además de cines callejeros al aire libre donde las estrellas parecen ser las únicas espectadoras, y el cielo nocturno se convierte en un lienzo para proyecciones y películas que unen a toda la comunidad en torno a la cultura y el entretenimiento. Incluso en los pueblos más pequeños, la vida brilla con una intensidad especial, cada uno exhibiendo sus propias tradiciones únicas y momentos de celebración que parecen detener el tiempo, creando un mosaico cultural lleno de color y autenticidad. Por las noches, en los valles tranquilos, solo se puede escuchar el suave susurro del viento que acaricia las colinas y los árboles, creando un ambiente de paz y contemplación. Sin embargo, en otros días, la misma naturaleza se transforma en un escenario espectacular donde bailarines de fuego iluminan la oscuridad, realizando espectáculos que parecen desafiar los límites del arte y la destreza humana. En esta tierra, la cultura no se limita a un espacio cerrado o a un museo detrás de vitrinas de cristal. En cambio, baila por las calles, se manifiesta en cada rincón y te invita a formar parte de su círculo, a compartir sus tradiciones y a vivirlas en primera persona. Y en medio de toda esta riqueza cultural, la gastronomía de Nueva Zelanda se revela como una experiencia que rompe esquemas y redefine el concepto mismo de comida reconfortante. Desde platos tradicionales hasta innovaciones que sorprenden, cada bocado está lleno de historia, identidad y un profundo sentido de orgullo. La cocina neozelandesa es, en realidad, una fusión sorprendente entre las raíces maoríes y las influencias coloniales, enriquecida con un toque de modernidad que la hace única en el mundo. Entre los platos más emblemáticos se encuentra el hangi, una antigua técnica de cocinar carne y verduras en un recipiente de barro, que se coloca sobre piedras calientes y se deja cocinar lentamente, resultando en un plato ahumado, tierno y con un sabor que parece llevarte a un estado de espiritualidad y conexión con la tierra. Aunque no suele servirse en los restaurantes, el hangi es imprescindible en las celebraciones familiares y festivales tradicionales, donde su aroma invade el ambiente, evocando la historia ancestral de la isla. Otra joya de la gastronomía local es el postre pavlova, cuya disputa amistosa entre Nueva Zelanda y Australia por ser su origen no ha logrado disminuir el orgullo con que los kiwis lo reivindican como propio. Este postre aireado, hecho a base de claras de huevo batidas y coronado con crema, quizá, en un país de dimensiones similares a las del estado de Colorado, pueda caber toda una variedad de paisajes tan diversos, tan impresionantes y tan contrastantes como los que ofrece Nueva Zelanda. Desde vastos glaciares que parecen llegar hasta el cielo, hasta imponentes volcanes que escupen fuego y ceniza, pasando por regiones subtropicales donde el calor y la humedad crean un ambiente exuberante, hasta playas de arena dorada y fiordos que parecen sacados de un cuento de hadas. Todo esto puede recorrerse en apenas unas pocas horas en coche, recorriendo la pequeña pero increíblemente diversa nación insular. Sin duda alguna,
Nueva Zelanda no es simplemente un país que sorprende, sino que también puede aturdir con su belleza y su capacidad de dejar sin aliento a cualquier visitante. Cada rincón de sus tierras ofrece una vista única, un paisaje especial que se convierte en una experiencia que nunca se olvida. En la isla del sur, por ejemplo, las rocas y las aguas cristalinas en Milford Sound parecen pertenecer a un mundo mítico, casi sacado de la fantasía, donde la naturaleza se muestra en toda su majestuosidad. La ciudad de Queenstown atrae a aquellos que buscan emociones fuertes, deportes de nieve y aventuras extremas, mientras que Wanaka, en contraste, se presenta como un refugio de paz, alejada de las multitudes de turistas que suelen abarrotar los lugares más famosos. Más al norte, se encuentra Rotorua, un sitio conocido por sus géiseres que emergen con fuerza desde la tierra y por su rica cultura maorí que revela tradiciones ancestrales y una historia vibrante. Miles de luces brillan en las profundidades de las cuevas de Waitomo, donde insectos bioluminiscentes iluminan la oscuridad con un brillo mágico, creando un espectáculo natural que fascina a todos los que lo presencian. Y en las islas cercanas, donde la navegación en kayak permite acercarse a delfines y nadar en playas que parecen sacadas de una postal, la belleza natural se combina con una vida en armonía con el entorno. Incluso las ciudades, como Wellington, ubicada cómodamente entre colinas y un puerto pintoresco, o Auckland, rodeada de volcanes y playas, parecen integradas en un paisaje donde la naturaleza y la urbanidad se funden en perfecta armonía. La realidad es que Nueva Zelanda no es un simple destino para visitar. Es una lista interminable de maravillas que invita a explorar, donde cada parada, cada rincón, parece convertirse en el punto culminante de una aventura sin fin. Ahora, contemplemos lo que sucede detrás de esa apariencia idílica, el lado más real y a veces más complejo de vivir en este paraíso. Vivir allí, en realidad, no siempre resulta barato, y esa es una realidad que no se puede ignorar. En primer lugar, el elevado costo de vida en Nueva Zelanda representa uno de sus mayores desafíos. ¿Puede un lugar ser a la vez un sueño hecho realidad y un golpe durísimo al presupuesto? En este caso, la respuesta es afirmativa. Nueva Zelanda ofrece una belleza natural salvaje, una seguridad elevada y un ritmo de vida tranquilo y pausado, pero todo esto tiene un precio muy alto. Es uno de los países más caros de la región del Pacífico para residir, y los gastos en productos básicos, combustible y alquiler pueden acumularse rápidamente, agotando las finanzas en poco tiempo. Para ilustrar esta situación, basta decir que una taza de café en una cafetería promedio puede costar más de $5, mientras que un modesto apartamento en Auckland puede alcanzar casi $2.000 mensuales, sin incluir los gastos por servicios públicos y otros suministros esenciales. La razón principal de estos elevados costos radica en su ubicación geográfica, pues la lejanía de los principales proveedores globales hace que los productos y víveres tengan que recorrer largas distancias antes de llegar a las tiendas, lo que encarece notablemente todo. La oferta de viviendas, especialmente en las zonas urbanas, es limitada, y esa escasez hace que los precios sigan creciendo, incluso para los residentes locales, quienes también sienten en su bolsillo el peso de la situación. Según un informe de Consumer NZ, para el año 2024, más del 70% de la población de Nueva Zelanda expresaba su preocupación por la accesibilidad a una vida digna, debido a los altos costos. Muchas personas optan por cultivar sus propios alimentos, recolectando verduras en huertos caseros, o se ven en la necesidad de colaborar en trabajos comunitarios para reducir gastos. Otros, incluso, consideran mudarse a pueblos más pequeños en busca de una vida más asequible, alejándose de las grandes ciudades y sus elevados precios. Sin embargo, lo que realmente resulta destacable es que, a pesar de todos estos, no olvides dejar tu comentario, en el que nos puedas contar qué país te gustaría que exploráramos en nuestro próximo vídeo, así podremos planear una nueva aventura que te emocione y te inspire. Agradecemos mucho que nos acompañes en esta travesía. Tu interés y participación son muy importantes para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido interesante y enriquecedor. Nos despedimos por ahora, pero no sin antes decirte que esperamos verte muy pronto en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos descubriendo nuevos lugares y compartiendo historias fascinantes. Hasta entonces, te enviamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos para que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir explorando juntos.